El expresidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León ha regresado al escenario nacional e internacional. En una conferencia de foros democráticos en el extranjero, mencionó que le gustaría que el próximo presidente de la República fuese un hombre que no polarizara y que no dividiera al país. Ernesto Zedillo, presidente de México de 1994 al año 2000, ha sido tal vez uno de los más callados presidentes de la historia. En estos momentos, en pleno año 2023, no se ha visto tanta interacción de Zedillo Ponce de León desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México. Ahora, la gran pregunta y el gran enigma es, ¿qué sigue y a qué corresponde la presencia de los expresidentes mexicanos a tan solo un año del regreso de las jornadas electorales con vistas a la sucesión presidencial? Hay que recordar que en estos momentos diferentes prospectos han sido seleccionados. En el Frente Amplio opositor, Xóchitl Gálvez Ruiz, y en el lado oficialista, Claudia Sheinbaum Pardo. Ernesto Zedillo tiene varios pendientes y el día de hoy vamos a entrevistar al abogado, al licenciado César Gutiérrez Priego. Verán, se ha hablado mucho de la militarización y de las fuerzas supraconstitucionales que posee el ejército mexicano. Sin embargo, hay que recordar que Ernesto Zedillo tiene cuentas pendientes con la sociedad que pocos conocen. Por ejemplo, el general José Gutiérrez Rebollo. El general José Gutiérrez Rebollo fue, entre otras cosas, uno de los prospectos principales a ser el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Eventualmente, no sucedió. He de decirles que José Gutiérrez Rebollo fue guardaespaldas personal de Ernesto Zedillo. José Gutiérrez Rebollo fue, entre otras cosas, el director nacional del Instituto en contra de las drogas, nombrado por el propio Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo le dio una sola orden, solo una orden a Gutiérrez Rebollo: detén, identifica y preséntame a todos aquellos políticos y elementos del Estado mexicano que estén vinculados con el narcotráfico o con las drogas. Gutiérrez Rebollo encontró que, entre otras cosas, quienes se encontraban manchados era la familia del propio Ernesto Zedillo. Cuando Gutiérrez Rebollo presentó ante la justicia y ante Ernesto Zedillo que sus familiares estaban presentes con el narcotráfico en nuestro país, Ernesto Zedillo encerró a Gutiérrez Rebollo, convirtiéndose en el primer general de división de toda la historia de nuestro país en ser condenado al narcotráfico por 40 años. Una historia que es olvidada por el Estado mexicano, por la historia y por los medios de comunicación. El día de hoy, aquí en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, entrevistamos a su hijo, a César Gutiérrez Priego, para que nos cuente los detalles de la trama criminal de la familia Zedillo Ponce de León. Ahora que Ernesto Zedillo quiera regresar a la escena pública, bienvenido, vamos a hablar de ello. Estamos con el abogado, el licenciado César Gutiérrez Priego. César, muchas gracias por tu tiempo y por darte cita aquí en el Zócalo capitalino en la Plaza del Pueblo. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, es un placer estar aquí contigo y con toda la gente y todos los muestras de cariño que han tenido con nosotros. A regreso a las calles, a las plazas, ¿no? Siempre. Mira, yo nunca he tenido ningún problema porque yo me dedico a litigio en materia penal, entonces nos podemos convertir un poquito fifís, pero no podemos ser muy fifís, entonces hay que ir y acabarnos un poquito la suela y andar trabajando y haciendo la chamba que tenemos que hacer. Entonces estoy acostumbrado a convivir con la gente y a recibir las muestras de cariño y también los reclamos porque llega a haber algunos también, ¿no? Debe de ser. Oye, vaya paralelismo que en Día de Muertos regrese a la escena pública Ernesto Zedillo. Mira, ni cómo decirlo mejor, ¿no? Se puso de pechito, ¿no? No, lo que pasa es que incluso la gente que me conoce, que sabe, yo siempre he sido muy crítico de su persona por la cuestión personal que yo viví por mi señor padre, pero también porque considero que fue un pésimo gobernante, un pésimo presidente que llegó por medio de la tragedia a la presidencia de la República y que utilizó siempre, ¿no?, esa dualidad en su forma de ser para sacar muchos beneficios de carácter personal, pero poderse vender como el gran salvador, el gran demócrata de México, ¿no? Cuando los que conocemos de estos temas sabemos que realmente su candidato era Vicente Fox, ¿no? Y sabemos que él, la intención que tenía era que hubiera un rompimiento donde el PRI ya no pudiera tener el poder porque sabía que iban por él, ¿no? Entonces él busca esa famosa alternancia y buscó al candidato más ad hoc para poderlo conseguir, aquel que pudieran seguir manipulando, dejando y creando, ¿no?, todo un mecanismo
para que él pudiera salir impune, incluso cuando él acaba con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la gente que no lo recuerda, en aquel lejano enero del 95. No toquen al Poder Judicial. Es lo que yo les dije. La autonomía, pero fue un presidente del Muriel el que terminó con los ministros. Recordemos cómo era antes la Suprema Corte de Justicia, Manuel. Existían 23 ministros. Y él llegó y de un plumazo cerró la Suprema Corte de Justicia durante un mes y nombró a 11 ministros y manejó a uno que fuera ministro presidente, y además les puso un periodo de 15 años para que puedan ser ministros, cuando anteriormente era ministro de forma vitalicia, ¿no? Entonces él vino a hacer todos estos cambios porque él sabía que tenía que cuidar lo que pudiese venir en los años por venir, ¿no? Cuando nosotros vemos a una persona con estas características, que además por su misma forma de ser y tener esa dualidad de personalidad, donde una cosa es lo que dices con el discurso, pero otra lo que realmente haces política y electoralmente, te das cuenta cómo la perversión de una persona terminó creando todo lo que conocemos el día de hoy como el PRIAN, ¿no? Sí. Todos estos fideicomisos que el presidente termina extinguiendo, que para que la mayoría de la gente que no conozca o no supiera, había fideicomisos que seguían recibiendo dinero los hijos de Ernesto Zedillo, los hijos de Carlos Aníbal de Gortari, que yo siempre les he dicho, bueno, ¿de dónde los hijos de Zedillo y los hijos de Salinas, que nunca han trabajado en su vida, son multimillonarios, ¿no? Pues por estos famosos fideicomisos que creó. Pero no vaya José Ramón en la Fórmula 1, porque ella está, Guadalupe no está diciendo cómo es posible que barbaridad. Pero no solo eso, incluso también terminan diciendo que somos supuestamente amigos que andamos en la Fórmula 1. Bueno, yo no he ido a la Fórmula 1, creo que en 7 u 8 años. No, la verdad es que no fui por cuestiones de trabajo y también porque se me hace gravoso, ¿no? El ir y pagar una cantidad de dinero que a lo mejor prefiero utilizarla en otras cosas. Pero son gustos de cada quien, el que lo pueda hacer y que lo gane de forma honrada, pues tiene derecho a ir, ¿no? Eso no tiene mayor problema. Decías al inicio, un tema personal con Zedillo. Hemos hablado miles de veces del asunto de tu señor padre, a veces en el noticiero, a veces en privado, pero tal vez, César, no teníamos la proyección de hace 3 años, de hace 2 años. Ahora ya es distinto, ahora ya la fuerza mediática es otra. Y creo que es importante que volvamos al origen, que vayamos desde cero a preguntarte en este caso, ¿qué pasó con tu señor padre, con el general Gutiérrez Cogollo? Creo que no hay mejor contexto y situación o escenario para hablar de quién fue Zedillo, entre otras cosas porque Zedillo ha sido de los más calladitos. Tenemos 5 presidentes vivos, ¿no? Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. De los 5, Zedillo ha sido uno de los más callados, pero al mismo tiempo ha sido uno de los más siniestros. A veces es hasta fantasioso, increíble la historia, pero es totalmente verídica. Me gustaría que nos contaras, con el más minucioso de los detalles, qué pasó con tu padre, qué fue lo que pasó con Ernesto Zedillo y por qué de repente, ya cuando te enteras de la historia, causa tanta repulsión volver a escuchar a Zedillo Ponce de León. Mira, a mí me cuesta mucho trabajo por esa cuestión personal que yo tuve que vivir, ¿no? Para que la gente pueda entender los antecedentes rápidos. Mi padre alcanzó el máximo grado del ejército mexicano, que es el grado de general de división, con la distinción de ser diplomado de Estado Mayor. Y fue comandante de la 5ª Región Militar, ¿no? Que es una de las regiones, o más bien es la región más grande de toda la República Mexicana. Como se manejaban en aquel entonces las leyes y reglamentos militares, mi padre compitió para ser secretario de la Defensa. Estuvo dentro de una terna que se le da al presidente de la República. En su momento ya había una promesa por parte de quien era el candidato del PRI, que era Luis Donaldo Colosio, para que mi papá pudiera formar parte de su gabinete como secretario de la Defensa. Luis Donaldo Colosio le dijo a tu papá que iba a ser el secretario de la Defensa Nacional. De acuerdo a las pláticas que yo tuve con el señor padre, sí, porque incluso tenían como que una broma personal, él junto con el capitán Horacio Montenegro y el capitán Javier García Hernández, donde son los 2 capitanes que terminan metiendo a la cárcel porque no quisieron declarar en contra de mi señor padre. Entonces, en aquel entonces, como para acusarte de delincuencia organizada tenían que ser 3 o más personas que de forma reiterada se pusieran a hacer acciones delictivas, te podrían acusar de estos delitos de delincuencia organizada.
Porque lo más curioso viene aquí. Mi padre es la primera persona acusada por estos delitos en la historia de México por delincuencia organizada. ¿El primer general? No, él fue la primera persona en todo México que fue acusado de delincuencia organizada y juzgado por él de delincuencia organizada, aunque los supuestos hechos que le imputaban eran anterior a la creación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. A la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada será de noviembre del 96, ¿no? Más o menos, y a mi padre lo detienen en febrero del 97. Te explico toda esta parte porque yo he subido públicamente en Twitter, y lo pueden checar, donde investigaciones que se realizaron en los grupos de información de la Quinta Región Militar, que son los grupos de inteligencia del ejército mexicano, y que cada región militar tiene un grupo de inteligencia. Ha cambiado la ley desde aquellos entonces, pero ellos eran los que se encargaban de hacer investigaciones de alto perfil en contra de los grupos criminales. Entraron un informe a que era el secretario de la Defensa Nacional, en donde le manifiesta que se tiene investigación verídica de que Líbano Sáenz, que era el secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, había recibido dinero, unos vehículos y bienes inmuebles por parte de Amado Carrillo Fuentes para apoyar a la candidatura de Ernesto Zedillo Ponce de León. Esa información ahí está, yo la he subido, ha sido publicado por diferentes medios de comunicación, pero existe y se tiene como tal. Incluso contigo en tu programa yo tuve la oportunidad de mostrar las declaraciones de Juan Galván Lara, quien era el chofer de mi señor padre y de quien supuestamente dicen que denuncia que mi padre vivía en un departamento en las Lomas de Chapultepec, el cual no podía ser pagado con el sueldo que él recibía, ¿no? Pero quiero regresarme un poco. Cuando no se da la situación de que mi señor padre fuera secretario de la Defensa Nacional, dentro de esa terna compitieron también el general Enrique Cervantes Aguirre y el general Reta Trigos. O sea, eran los tres generales de división que el alto mando, y de acuerdo a las tradiciones que se tenían en aquel entonces con los gobiernos priistas, el secretario de la Defensa saliente, que era el general Antonio Riviedo Bazán, le pasaba una terna con tres aspirantes al candidato o al presidente, ¿no? Porque el que era candidato del PRI terminaba siendo siempre el presidente, y él escogía dentro de esos tres nombres. Era como que el respeto que se tenía esa fórmula militar de cómo se llevaba a cabo. Y Ernesto Zedillo, incluso cuando él retoma que fallece después del magnicidio de Luis Eduardo Colosio, tiene una reunión con mi señor padre, le dice: mi general, yo sé el compromiso que había hecho el candidato con usted, y créame que usted me va a apoyar a mí en mi gobierno con mucho esfuerzo. Quedó ahí. Incluso para las personas que son curiosas, como siempre les he dicho, no me crean, si tienen oportunidad de ver cuando iniciaba TV Azteca, recordemos que era en mi visión, se vende a finales del sexenio de Carlos Salinas, se convierte en Televisión Azteca. Ellos incluso dan la noticia de que el próximo secretario de la Defensa iba a ser mi padre, ¿no? El gobernador del estado de Jalisco, Aceves, le habla por teléfono a un papá y le dice: mi general, tenemos que presionar porque usted es el güey, ¿no? Ese mismo día en la noche, TV Azteca recula y dice: se siguieron manejando varios nombres de algunos militares, todavía no se tiene certeza en quién va a ser el secretario de la Defensa Nacional, y al otro día en la mañana dicen que el secretario de la Defensa va a ser Enrique Cervantes Aguirre. Desde ahí se da una situación complicada porque Cervantes Aguirre se comunica por teléfono con mi padre y le dice que lo invita a formar parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional como subsecretario de la Defensa. Mi papá le agradece el gesto, le dice: mi general, le agradezco el gesto, pero si usted me da oportunidad de escoger, yo prefiero seguir como comandante de región. Le dice: perfecto, Rebollo, está bien. Mi padre siguió, ¿no?, con el trabajo que ya venía realizando. Hay que entender, ¿no?, que por ejemplo, dentro de la trayectoria de mi señor padre, pues se encuentra la detención de Amado Carrillo Fuentes en 1989. Ha sido la única. La única vez, ¿no?, por más que todo el mundo se quiera parar luego el cuello, la única vez que fue detenido el Señor de los Cielos fue en 1989. Mi padre se lo entrega a... ¿Tu papá ha sido el único que ha detenido a Amado Carrillo? Fue la única vez que fue detenido Amado Carrillo. ¿Y cómo fue? Fue detenido por mi padre. Obviamente yo era muy joven, en 1989, yo tenía 13 años. Era muy joven, sigo estando joven. Ya soy un joven maduro, ¿ya? Pero
pues obviamente yo es tipo de cosas que a lo mejor yo era muy joven y no me daba cuenta de muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de, independientemente de ser hijo de mi señor padre, en convertirme en su abogado, y al convertirme en su abogado pude tener una situación más allá del ser hijo de mi padre, sino también me convertí en su confidente y en su abogado. Y entonces había muchas cosas que yo le estaba preguntarle, tanto de las causas penales, militares y federales, para tener yo toda la información que se necesitaba para poder llevar a cabo una buena defensa técnico-jurídica. La verdad es que cuando se lleva a cabo la detención de Amado Carrillo Fuentes, incluso suceden muchos hechos que existen de la causa penal de mi señor padre. Lo empiezan a buscar muchos políticos a mi padre para pedirle de favor que si podían interceder como para que mi padre ya soltara a esta persona, porque los tiempos han cambiado y como yo lo he dicho siempre. O sea, ¿hubo presiones para que el papá soltara a Amado Carrillo? Sí, por supuesto. Incluso... ¿Qué tipo de presiones son esas? Mira, te voy a poner una fácil porque bien en el expediente no quiero hablar de muchas personas porque sigue siendo peligroso, pero hay un exgobernador de Sonora que ahora a su hija le encontraron $10 millones allá en un paraíso europeo, que habló por teléfono a mi señor padre para pedirle que si no había forma en que pudieran soltar ya a Amado Carrillo Fuentes, ¿no? Porque en aquellos entonces era distinto a ahorita. La verdad es que, y no me da orgullo decirlo, pero siempre lo he dicho abiertamente, yo sé que mi padre no era un santo, pero el trabajo que él tenía que realizar, cuando detienen a Amado Carrillo Fuentes, lo mantienen retenido en las instalaciones de la tercera región militar, todavía en el estado de Sinaloa, en donde, pues obviamente, por medio de interrogatorios, ¿no?, y de tortura, pues obtenían información del grupo criminal que pertenecía, la forma de trabajo, las rutas, todo lo demás. Él tuvo que hacer entrega, ¿no? Porque el general Antonio Riviero Bazán le dijo, bueno, ya la información que usted pudo tener, ya la obtuvo, tiene que entregarlo a la PGR. Y mi padre se lo entrega a la PGR, en aquel entonces al fiscal de Hierro, Javier Cuello Trejo, ¿no?, aunque lo omite en su libro, pero Javier Cuello Trejo se lo entrega a Javier Cuello Trejo, y a un homónimo de Jorge Castañeda, que era el director de averiguaciones previas de aquel entonces, ¿no?, y que trabajaba en la extinta PGR. Y me acuerdo que el comentario viene ahí, se los dice, si ustedes los suelten, yo se los voy a matar, cabrón, ¿vamos? Me quedó como anécdota. Recordemos qué es lo que pasa posteriormente con Amado Carrillo Fuentes, que le terminan concediendo un amparo después de 2 años, año y medio de prisión, y se les termina pelando, porque simple y sencillamente ya sabemos, ¿no?, el poder corruptor que pueden tener los grupos criminales, y pues desde aquel entonces alguien operó a favor de que se pudiera ir este personaje. Pero ahí es donde inicia la historia, y tan es así que cuando salen, Javier Cuello Trejo le habla por teléfono a mi papá para decirle, mi general, cuídese mucho y tenga mucho cuidado, porque salió muy resentido con usted. Porque dentro de lo que sucedió, ¿no?, y que viene la misma causa penal de mi padre, cuando están en estos interrogatorios que son torturas para que puedan ellos dar información, le dan un golpe en los testículos y le revientan un testículo a Amado Carrillo, y por ahí venía el doble sentido de decirle capo, ¿no? Y tal es así que, bueno, siempre juró que se iba a vengar de mi papá. Y pues por eso para nosotros incluso es una burla el que hayan dicho que mi papá se dedicaba a proteger a un criminal, pero a un criminal que además se la tenían jurada que donde se encontraran, hasta ahí llegaba el otro, ¿no? Entonces, cuando sigue esta parte, ¿no?, del trabajo que hace que mi padre dentro del ejército siga realizando trabajos de investigación, a mi padre llegaban, y para que la gente lo pueda entender, podía llegar el secretario de la Defensa o el presidente de la República junto con el secretario de la Defensa a decirle, general, tenemos un problema y la prioridad del gobierno es detener a fulano de tal. Y mi padre lo que se dedicaba era exactamente a esa parte, con trabajo de inteligencia, metiendo a elementos del grupo de información, a los grupos criminales, para poder conocer la forma de trabajo, movimientos y todo lo demás,
a las diferentes corporaciones policíacas, pues hacer un trabajo de investigación completo. Y la orden, por ejemplo, que le dieron para la detención del Güero Palma fue así. Y mi padre lo detiene al Güero Palma, ¿no? Pero también eran órdenes presidenciales. La encomienda de presidencia de Zedillo era... El presidente de la República y el secretario de Defensa me mandaron llamar a mi padre, a Los Pinos, y la orden fue: haga todo lo necesario para detener al Güero Palma. Y mi padre, en un trabajo de investigación de cerca de 7 meses, cuando se termina cayendo la avioneta, porque ya lo estaban esperando cuando iba a llegar a Nayarit, sabían que se encontraba en el estado de Jalisco y terminan haciendo todo el trabajo de investigación para detenerlo, ¿no? Todo ese tipo de trabajo, de cuestiones, pues, por supuesto, pues van a la trayectoria que mi padre había tenido en esta lucha contra los grupos criminales, la lucha contra el narcotráfico. Por eso para nosotros es una grosería que durante 43 años de tu vida no hayas sido una persona dura, recia en tu trabajo, pero que por más que te habían investigado siempre habías salido avante y sin ningún problema, y que de repente de la noche a la mañana, en menos de 2 meses, ¿no? Porque mi papá fue 47 días antidrogas de este país, te hayas convertido en el peor criminal, ¿no? Sí, porque a mi padre lo designan en diciembre del 96 y a mi padre realmente lo detienen en 3 de febrero de 1997, más o menos. Este cargo lo da Ernesto Zedillo. Sí, claro, no se digas quién nombra. Zedillo nombra SAR antidrogas. Así es, lo nombra comisionado del Instituto Nacional del Combate a las Drogas, que en México se conocía como SAR antidrogas. Incluso reformaron la ley porque el comisionado tenía que ser un licenciado en Derecho. Reformaron la ley para que mi padre pudiera ser el comisionado. Cuando mi padre llega al Instituto Nacional del Combate a las Drogas, pues ya llega con trabajo de investigación que había estado realizando durante décadas, ¿no? de trabajo, pero ya traía por lo menos cerca de 10 años de trabajo contra grupos criminales, ¿no? Porque él venía de ser comandante de zona y de región en el estado de Sinaloa y posteriormente fue comandante de zona y de región en el estado de Jalisco, cuando todavía eran comandantes de zona y de región. Ahora ya nada más eres comandante de región y ya no tienes la responsabilidad de ser comandante de zona. Cuando él llega a México, lo primero que hace es darse cuenta que el Instituto Nacional del Combate a las Drogas era una simulación, porque tenía 300 elementos, mismos de los cuales solamente trabajaban cerca de 65 o 66, porque todos los demás se encontraban o comisionados como escoltas de algún político, o se encontraban con licencias médicas, lo que significaba que pues, eran realmente ladrones con charola que trabajaban bajo el servicio de un grupo criminal, pero con charola, ¿no? Entonces, el presidente de la República, en la primera reunión importante que tienen enfrente de quien era el Procurador General de la República, en aquel entonces, Jorge Madrazo Cuellar, y al secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, le dice: mi general, usted viene a investigarlos a todos. A todos es a todos. Incluso el Procurador General de la República administrativamente es su jefe, pero no se va a meter en ninguna cuestión de carácter operativo que tenga que realizar. Y el general secretario es su jefe, pero no se va a meter en ninguna de las cuestiones operativas y solamente le va a brindar todo aquel material que usted necesite, llámese helicópteros, movimiento de tropas o lo que sea, pero usted va a tener capacidad operativa propia. Usted viene a investigar a todos, inclusive a mí. Estas fueron las palabras de Zedillo a mi señor padre, que está en la causa penal. Todo lo que yo te digo es porque está en la causa penal, ¿no? Ajá, o sea, no se puede, no es un presunto. No es lo que yo creo. Estado mexicano. Todo está en una causa penal, todo está por escrito, todo está ahí, ¿no? Entonces mi papá comete el error de ponerse a trabajar de forma inmediata porque el presidente de la República le dice: necesito, mi general, que me haga un primer análisis pormenorizado rápido de cómo está la situación en el país respecto a los grupos criminales. Y mi papá hace completo un estudio pormenorizado y no agradó en la clase política mexicana porque ahí le menciona que hay gobernadores que estaban inmiscuidos con grupos de narcotraficantes, políticos, tanto del gobierno actual como de la oposición, subsecretarios de Estado, un par de secretarios de Estado. O sea, en ese informe de los años 90, ¿todavía hay gente que actualmente en la clase política está en activo? Sí. Pero bueno, eso no... Federal, estatal, municipal. En los 3 niveles de gobierno. Y la verdad es que no
Tú sabes que yo escribí un libro que se llama El litigio de mi vida y que publiqué un pequeño extracto, ¿no? En una columna que tengo fijada en X, anteriormente Twitter. Nunca he terminado de publicar ese libro porque realmente pondría en riesgo a mis hijos y a mi familia, porque he recibido amenazas fuertes por la información que existe ahí. La realidad es que nunca he querido yo ir más allá, porque aunque he sacado cierta información de forma sesgada, sé que yo no tengo derecho a poner en riesgo a mis hijos. Yo puedo tomar decisiones por mí, ¿no? Pero yo no puedo poner en riesgo a mis hijos. Y yo ya tengo hijos que son adolescentes, ¿no? Y que cuando alguien me preguntó en algún momento por qué registré mi nombre, los derechos de mi nombre, mi imagen, es por ese tipo de cuestiones, porque muchas veces he sido difamado o muchas veces he sido amenazado, y mis hijos, que ya están grandes, pues tienen la posibilidad de ver en una red social lo que está sucediendo, y por supuesto que se espantan, se preocupan, y hay muchas situaciones ahí. Por eso fue que lo hice. Y para retomando el tema, cuando hace mi padre este estudio pormenorizado y lo entrega al presidente, no fue muy bien visto dentro de la clase política mexicana, pero además lo que no fue muy buen visto fue que mi padre de forma inmediata quitó los escoltas que traían políticos para regresarlos a trabajar al Instituto Nacional de Combate a las Drogas, a los que ya se traían investigaciones desde la Quinta Región Militar, que estaban inmiscuidos con grupos delincuenciales, se les dio inmediatamente de baja, ¿no? O sea, les iniciaron procedimientos administrativos y se empezó a dar de alta al personal militar. Tan es así que se dieron cuenta que había un grave problema cuando llega al Instituto Nacional de Combate a las Drogas, porque resulta que no había armas para que el personal saliera a hacer operativos. Entonces solicitan la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, se autoriza y se traen las armas que ya se tenía en el grupo de información de la Quinta Región Militar para que el personal pudiera tener armas para empezar a realizar los operativos. Cuando mi papá llega a todas estas investigaciones que ya había estado realizando, por supuesto que empieza a dar golpes, ¿no? Mediáticos fuertes, grandes. Empieza a haber detenciones de cargamentos de droga importantes, y eso empieza a... Todas esas victorias de tu papá. Sí, claro, y aparte estoy hablando entre diciembre del 96 a principios de febrero del 97. En un lapso muy chico, realmente. Muy corto, pero mi papá comete el error de realmente creer lo que el presidente de la República le dijo. Y había una investigación que mi padre ya traía desde la Quinta Región Militar, que fue muy complicada, que fue una investigación que se inicia sin querer. Okay. Esa es la realidad. Y es el hecho de que mi padre empieza a investigar a un grupo de narcotraficantes que habían tenido un crecimiento exponencial muy grande y que eran una de las prioridades del gobierno de los Estados Unidos, que eran los Amezcua Contreras, conocidos como los reyes de las metanfetaminas. Para que la gente lo pueda entender, el problema que tenemos el día de hoy, por ejemplo, con el fentanilo, los abuelitos, ¿no? Por así decirlo. Los ancestros. Los ancestros eran las metanfetaminas. Y ellos manejaban lo que era el cartel de Colín. Entonces empieza a haber una investigación en contra de este grupo criminal. Se empieza a dar un seguimiento, se empieza a hacer espías telefónicas, escuchas telefónicas, porque no era como lo es ahora. En ese momento empezaba a cambiar la ley, pero no tenías que solicitar autorización a un juez federal. Y a lo mejor si lo tenían que hacer, la verdad es que no lo hacían, ¿no? Okay. Esa es la realidad. Y esta investigación de repente termina llevando a que este grupo de criminales, ahora Amezcua, ¿no? Estos Amezcua Contreras, tenían una relación ligada y de negocios con el suegro de Ernesto Zedillo, con los cuñados de Ernesto Zedillo, llámese el padre y los hermanos de Nilda Patricia Velasco de Zedillo, la esposa de quien era el presidente de la República en aquel estado, en aquel momento en México, y que eran del estado de Colima. Entonces empieza a llevar toda esta investigación. Y mi padre finalmente hace toda una investigación completa y le entrega los pormenores de la investigación al secretario de Defensa Nacional, Rick Cervantes Aguirre, donde le dice: señor secretario, puede haber un problema porque tenemos miedo que la familia política del presidente, sin darse cuenta, se esté involucrando con un grupo de narcotraficantes que están siendo buscados por la DEA, que traen drogas. O sea, todavía de buena fe fue el pensamiento de aguas pueden... No es de buena fe. O de plano era lo diplomático. No, es que tiene que ser diplomático. Tú no puedes llegar a decirle, mi general secretario, fíjese que la familia del presidente andan de narcotraficantes
con este grupo de narcotraficantes, ¿no? No puedes hacer eso directamente, sino que con la mayor astucia posible tú llegas y le dices, mi general secretario, ahí está la investigación. Cuando mi papá llega al Instituto Nacional de Combate a las Drogas, pues por supuesto que retoma esa investigación y la continúa. Y ahí es donde aparecen esos famosos cassettes, que yo ya lo mencioné abiertamente, en donde hay grabaciones de Nilda Patricia Velasco Cedillo, la ex esposa de Ernesto Cedillo Ponce de León, manteniendo una llamada telefónica con Adán Amezcua, ¿no? El líder de los Amezcua Contreras, donde hablan ya directamente de estas situaciones. ¿Por qué? Porque resulta que la investigación se da porque se dan cuenta que elementos del Estado Mayor Presidencial que protegían a la esposa, a la familia de la esposa de Ernesto Cedillo, ya estaban de escoltas de este grupo de narcotraficantes que eran del cártel de Colima. Y eso obviamente pues encendió los focos, ¿no? Entonces se hace una narrativa donde en la boda de uno de los familiares de Ernesto Cedillo se filtra a personal del extinto Grupo de Información de la Quinta Región Militar y hacen obviamente grabaciones, escuchas telefónicas y todo lo demás. ¿No? Ya te imaginas el mesero, el ballet parking, el etcétera, etcétera. Y ahí se dan cuenta, bueno, que estas personas, estos narcotraficantes Amezcua Contreras, pues tenían una relación que iba más allá de la amistad, sino que era una relación de negocios. O sea, hasta los eventos íntimos, bodas, eventos sociales. Una situación que iba incluso más allá de la amistad, sino de los negocios, ¿no? Donde había intercambios de cantidades de dinero, etcétera, etcétera. Y todo grabado. Muchas de esta información grabada, muchas otras por medio de testigos, ¿no? Muchas por medio de informes, ¿no? El chiste es que se dio toda la información cuando de repente mi padre llega al Instituto Nacional de Combate a las Drogas, retoma esa investigación y empieza a hacer muchos operativos. Dentro de estos operativos, una de las prioridades era detener a Amado Carrillo Fuentes por el hecho de que era tal vez el narcotraficante más importante de México y del mundo, y sumado al hecho de que pues había una amenaza velada, ¿no? de ambas partes. Amado amenazó a mi papá de que se cuidara porque en cuanto tuviera oportunidad lo iba a matar, y mi papá de aquí te espero, cabrón, no te vayas a cansar, ¿no? Entonces una de las prioridades era ir sobre Amado Carrillo, detenerlo. Él intenta hacer 3 operativos para tratar de detenerlo, pero... ¿Consideras que llegó a ser personal? No estoy seguro que fue personal. Estoy seguro que llegó a haber una cuestión personal, porque dentro de la misma causa penal hay un apartado en donde ellos tenían información directa de todos nosotros, o sea, hijos de mi papá, rutas de mi papá, o sea, muchas cosas, ¿no? que había por ahí. Una campaña de difamación, o sea, muchas cosas. Incluso dentro de la misma investigación hay un cónclave que se da entre narcotraficantes cuando mi papá lo nombra ser antidrogas de México, en donde ellos mencionan que tienen la posibilidad de hacer un pago de $60 millones para que a mi papá lo quiten como ser antidrogas de México. No tenemos más allá de la información, pero sí tenemos esa información. Tenemos los datos de la patrulla de la Policía Federal de Caminos donde se transportó el dinero. Sabemos que se llevó a Los Pinos, o sea, sabemos muchas cosas que están dentro de la causa penal. Pero como no me gusta hablar de aquello que no puedo comprobar más allá, claro, ¿no? del dicho, pues bueno, por lo menos existe esa información. Se da todos los lunes mi padre tenía que ir con el secretario de la Defensa Nacional. Para aquellos que hablan de que México está militarizado ahora, todos los lunes se juntaban el secretario de la Defensa Nacional con el director del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, que era el ser antidrogas, mi padre, general de división, en el activo, con el director de la Policía Judicial Federal, general de brigada de Primer Estado Mayor, en el activo, con el director de la Policía Fiscal, que era un general brigadier, en el activo, con el director de la Policía Judicial de la Ciudad de México, el Apache, que era un general brigadier, en el activo. O sea, para todos aquellos que ahora hablan y dicen, con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que era un general de división, en el activo, ¿no? La gente tiene poca memoria o es de memoria corta. Y en esas reuniones se decían cuál era la forma de trabajo, qué es lo que se necesitaba, qué es lo que se tenía que hacer, los trabajos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí en ese momento hubo
alguna situación donde Cervantes se molesta porque le pide a mi papá que le hable de esta investigación que está realizando en el estado de Colima, y mi padre le dice que no le puede dar información. Entonces ahí hubo un momento ríspido, ¿no? Porque hay un reclamo por parte de mi papá, no directamente al secretario, pero sí a las personas del GAIN, ¿no? Y del DAF y de todos estos grupos, donde dice mi padre que por la forma tan torpe de actuar no se detuvo a Amado Carrillo Fuentes, porque parecería que hicieron a propósito el trabajo de forma tan desordenada como para avisarle, ¿no? Entonces, bueno, está documentado esta parte. Se da un rompimiento en una reunión en donde le llama Cervantes Aguirre a mi padre. Yo estaba con él en ese momento. Me acuerdo que yo lo acompaño con el chofer y uno de los ayudantes, de los escoltas. Llegamos a la entrada de la Secretaría de Defensa Nacional. Mi padre entra por la parte de atrás, se baja, se va caminando. Esperamos como 30 o 40 minutos y de repente bajan y le dicen al chofer, se van a tardar, que vayas a dejar a su hijo y se vienen más tarde. Ok, a mí fueron y me dejaron. A ese famosísimo departamento que supuestamente no se podía pagar, que era de $2,500 la renta mensual, ¿no? Entonces, en ese momento no sabemos nada de mi padre al siguiente día. Hasta el segundo día que no sabíamos nada, digo, tampoco para nosotros fue algo que nos extrañara mucho, porque en aquel entonces no había tanta comunicación como hay ahora. Sí había celulares, pero era distinto a la forma de comunicación como ahora. Mi padre se podía llegar a ausentar 2 o 3 días, pero siempre había algún aviso que estaba trabajando, estaba en algún operativo. Cosa que esta vez no hubo. No hubo, pero al segundo día se comunican con mi mamá y le dicen, de la Sedena, y le dicen que necesitan hablar con ella porque mi padre había fallecido en un enfrentamiento con los Arellano Félix en un operativo que había llevado allá en el estado de Tijuana. La primera reacción de mi madre fue espantarse, pero después como que no entendió qué es lo que estaba sucediendo realmente. Posteriormente recibe una segunda llamada donde le dicen que no falleció, que se encontraba grave en el Hospital Central Militar. Y como todo pasa en este gremio, pues por supuesto que se empieza a filtrar información y nos enteramos que tenían a mi padre en el 5º piso del Hospital Central Militar, pero en calidad de detenido. Mi media hermana Teresa quiso entrar a verlo, no tuvo oportunidad de hacerlo. Mi madre quiso entrar a verlo, no le dio la oportunidad de hacerlo. Entonces nos pusimos de acuerdo y fuimos a buscar al exsecretario de Defensa Nacional, el general Antonio Riviero Bazán, que vivía en Jonacatepec, Morelos, de donde es mi señor padre, a quien le tengo mucho cariño y aprecio, porque cuando falleció mi señor padre, él estuvo en su sepelio, ahí en Jonacatepec. Lo fuimos a buscar, se habló con él y se uniformó, haz de cuenta, dijo vámonos, y nos acompañó. Se vino para la Ciudad de México, entró cacheteando a todo el mundo al Hospital Central Militar, y ahí es donde se dio cuenta que mi señor padre estaba vivo, que estaba en el 5º piso y que estaba en calidad de detenido. Obviamente nosotros empezamos a mover, mi mamá entra con él, le dice que necesita un amparo, ¿no? Para esto, a mí en ese inter que te estoy platicando, fui detenido. ¿Bajo qué motivo? A mí nada más, yo de repente veo que llega un grupo de gafes, ¿no? Todavía yo de pendejo, perdón por la palabra. No. O sea, yo cuando veo el operativo dije, mira, en aquel entonces el GAFE, que eran los grupos aeromóviles de fuerzas especiales, única y exclusivamente respondían al alto mando. El alto mando es el secretario de la Defensa Nacional, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 20 años. 20 años. ¿De mi edad, básicamente? Sí, exactamente. Tenía 20 años, y en ese momento veo que llega un helicóptero. Me quedo como, ¿qué es lo que pasa? Yo vivía en un departamento en Torres de Chimalstac, porque donde yo iba a visitar a mis papás, yo ya estaba estudiando aquí en la Universidad Panamericana, la carrera de Derecho. Y hacen todo un operativo en donde llega a mí, incluso una persona que me conocía, se llama Adán, ¿no? Que estuvo conmigo en el colegio militar, que le decíamos el perro. Todavía lo veo, él es el que me señala. Llegan, me detienen, me amarran y me suben en la batea de una camioneta RAM blanca, que eran las que utilizaban en aquel entonces el personal, ¿no? Te amarran y te llevan en una... Vendado, ¿Te secuestran? Sí, secuestrado. Me llevan, ¿no?
te voy a ser honesto, yo en ese momento en mi cabeza no entendía muy bien qué lo que estaba sucediendo. Porque para mí, yo lo que pensé era que un grupo de militares se habían vendido a los narcotraficantes para ir sobre nosotros, ¿no? O sea, en mi caso personal. La verdad es que no sé muy bien, ahora ya sé, te puedo decir dónde estuve, ¿no? Pero en ese momento no ubicaba yo muy bien en dónde estaba. Y yo lo he explicado públicamente y lo he dicho muchas veces, como obviamente me llevan, me empiezan a torturar, me doy cuenta que estoy con más personas, me doy cuenta que estoy en una instalación militar porque en la mañana se escuchaban los toques militares, pero dentro el terror que te infunden, más allá de las torturas, el terror también psicológico, de subirte a un vehículo, llevarte vendado, el darte vueltas, que no ubiques exactamente dónde te encuentras. En mi cabeza yo seguía pensando que yo me encontraba secuestrado por militares y por narcotraficantes que lo que querían era hacer daño. Hacerle daño a mi familia, ¿no? En mi casa desde muy niño nos enseñaron que cuando había operativos no podíamos salir, incluso nos separaban, ¿no? A mí me mandaban a un lugar y me iba 2 o 3 días a un batallón o a un regimiento, a mi hermano lo mandaban a otro lugar, a mi mamá y a mi hermano lo mandaban para que no estuviéramos juntos y no pudiera haber alguna situación, aunque éramos ya adolescentes, nos decían no pueden salir este fin de semana y ya no sales, pues ya sabíamos que iba a haber operativos, ¿no? Porque decía mi papá que los grupos criminales podían ir como represalia, nosotros, claro, como represalia, o para decir, si no me devuelves al que detuviste, o te regreso a tu hijo, ¿no? Entonces cuando pasa toda esta situación de un secuestro que fue complicado, la verdad es que yo ubicaba que estaba con algunos de los muchachos que eran del grupo de información. ¿Por qué? Porque aunque no nos dejaban comunicarnos, mientras estuvimos amarrados, mientras estuvimos vendados, sí había gente que a lo mejor te tocaba con alguna pierna o algún codo o algo, que decía, usted tranquilo, usted no se preocupe. En aquel entonces obviamente yo no era licenciado ni absolutamente nada, ¿no? Pero sí sentí, ¿no? Por lo menos de uno de ellos, que siempre estuvo ahí como que cercano, y usted no se agüite. Y es la parte que yo le decía a la gente, digo, a ver, yo civil, ¿no? Sin tener nada que ver con el ejército, me secuestran, me torturan, y lo que querían era que yo declarara en contra de mi señor padre. Yo decía, pero es que eso ya lo entiendo hasta después de 3 días de estar con las torturas, de estar con los toques, de estar con los golpes. Realmente yo creo que fueron cerca de 5 días, pero por las fechas, ¿no? Pero yo ubico 3 días. Entonces, esa es la realidad. Pero por las fechas de cuando yo fui retenido, la denuncia que presenté, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realmente vienen siendo 5 días. Lo que pasa es que hay un periodo entre cuando a mí me van y me tiran a la carretera libre a Cuernavaca, que a lo mejor pudo haber pasado muchas horas, ¿no? Pero la verdad es que físicamente me dejaron destruido y mentalmente me dejaron mal. Y fue una situación muy complicada de cómo se dio. Yo siempre lo he dicho, bueno, suponiendo sin conceder que ustedes dijeran que supuestamente mi señor padre estaba ligado con narcotraficantes, yo qué culpa tenía y mi hermano Israel qué culpa teníamos de haber sido secuestrados. Su hermano también fue levantado. Mi hermano también, nada más que él fue detenido en el estado de Jalisco, allá en Guadalajara, ¿no? A mi hermano le tocó todavía peor, porque a él le tocó ver cómo a uno de los ayudantes de las escoltas lo matan, ¿no? Hay muchas cosas que la gente a lo mejor es muy fácil poder juzgar o poder decir, pero que creo que si no hubiera sido porque hubo un general que cuando Enrique Cervantes Aguirre, y eso me entero, ¿no? ¿Quién lo ordenó? Quien ordena que lo rompa la mesa es el presidente de la República, y quien lo ejecuta como tal es Enrique Cervantes Aguirre, y quien me manda a mí el mensaje es el general Tomás Ángeles de Aguajara. Eso ya lo he dicho abierta y públicamente, que era el secretario particular de Enrique Cervantes Aguirre, ¿no? Y él es cuando me están torturando quien ordena que me quiten
las vendas de los ojos y ordena que me vuelvan a torturar y me da un mensaje. Me dice, dile ese par de hijas de la chingada, haciendo referencia a mi mamá y a mi hermana mayor, Teresita, que si no se callan, nos van a romper la madre a todos. Tomás Ángeles de Aguajar estuvo presente. Estuvo presente, él tenía el nombre clave de Alfil y él a mí me consta y estuvo presente. Yo ya lo he dicho esto públicamente, ¿no? Él es el que lleva el mensaje. Y él ya buscó a mi señora madre al colegio de abogados donde vamos y él le ofreció una disculpa a mi señora madre. Él ha querido hablar conmigo para ofrecerme una disculpa, pero yo nunca le voy a aceptar una disculpa porque claro, eso es, es una porquería, eso es... Que ahorita está en un proceso como de sanarse, ¿no? Diciendo que él advirtió a Calderón de García Luna. Ver, no vayamos tan lejos. Él dice que advirtió a Calderón con García Luna. A ver, él fue subsecretario de la Defensa en el sexenio de Felipe Calderón, pues sí, él trabajó con Genaro García Luna. El secretario de la Defensa era el general Galván y Tomás Ángeles de Aguajar era el subsecretario de la Defensa. No nos hagamos tontos, que no quieran cambiar la historia a conveniencia de... Pero retomando el tema de lo que sucede acá, a mí yo fui torturado, fuimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estaba la maestra Rocati, que tuve la oportunidad hace algunos meses de verla, estar sentado ahí con ella, le di un abrazo muy sentido, porque ella le salva la vida a mi mamá. Y esta es una historia que nunca he platicado, pero que la voy a platicar. Cuando yo estoy con lo de la queja que se presenta a Derechos Humanos, que certifican que estoy golpeado, que todo lo demás, la maestra Rocati recibe una llamada, se sale, se acerca a mi mamá y en ese momento le dice, porque la maestra Rocati fue maestra de mi mamá, mi mamá es abogada egresada de la UNAM. Le dice, Lilia, vete de aquí porque vienen los militares a detenerte a ti. Porque mi mamá había hecho que mi papá le firmara un amparo cuando se encontraba incomunicado. Eso me enteré yo tiempo después, ¿no? Le dice, fírmame este amparo. Dice, porque yo no creo en nada. Dice, estos te quieren hacer algo, ¿no? Y mi papá le dijo, sí le firmó el amparo, pero le dijo, pero no presentes nada. A mi mamá le valió gorro y fue y presentó el amparo. Nunca apareció el amparo, ¿no? Obviamente, mamá por ahí tiene el acuse. Y le dice, vete porque los militares se quieren detener. Y tan así que a mi papá le dicen que estamos detenidos todos y que si no se declara culpable nos van a matar a todos, ¿no? O sea, fueron muchas cosas como se fueron fluyendo. Pero tengo que reconocer que hubo un general, ¿sí? Un general de división, que cuando Enrique Cervantes Aguirre junta a todos los generales con mando del país, a todos... ¿En ese momento cuántos eran aproximadamente? No, bueno, estoy hablando de todos los generales de división, todos los generales de brigada, todos los generales brigadier, todos los que tenían mando operativo. Estoy hablando, no sé, cerca de 200 personas. ¿Me diga consejo? No, mandó llamar a todos y da a conocer la situación de mi papá. Hubo gentes que no solo no lo creyeron, sino que exigieron pruebas. Y Cervantes les dijo, y las habrá. Nunca presentaron una sola prueba, pero a lo que voy es que uno de estos generales le dice a Cervantes que él tiene conocimiento de que a sus hijos, haciendo referencia a mi hermano Israel y a mí, nos detuvieron, nos torturaron, que nosotros que teníamos que ver con eso. Por eso me entero que eso es lo que nos salva la vida. O sea, por eso es que ordenan que nos suelten. Por la declaración que hizo ese general en ese consejo. Por realmente el reclamo que le hace este general a el general Enrique Cervantes Aguirre. Eso le costó que terminaran retirando al siguiente año al general y que se ganara la enemistad de Enrique Cervantes Aguirre para toda la vida, pero yo le agradezco de corazón al general. Sí, a mí y a toda mi familia, ¿no? Porque yo creo que lo querían matarnos a todos y yo sé que Cervantes, ¿no? Muchas veces dice, ¿por qué chingos no dejé que a este le hubieran dado cuello? Porque sí sé que soy un dolor, una piedrita en el zapato, ¿no? Y cada que he tenido oportunidad lo he dicho abiertamente. Pero la parte importante, ¿no? Y como para retomar lo que tiene que ver con Zedillo, es al presidente de la República lo que le molestó fue que mi padre se hubiera atrevido a hacer una investigación en donde gente de su gabinete estuvieran metidos con narcotraficantes, que su familia política estuviera metida con narcotraficantes, incluso años después cuando son detenidos estas personas, ¿no? Pues están ahí los nexos claros de quién fue el suegro de Zedillo y los cuñados de Zedillo, el padre Nilda Patricia y los hermanos.
Y bueno, pues por lo menos se demostró abiertamente que lo que había sucedido y cómo había sucedido, porque además para que la gente lo pueda entender, no es el México que conocemos al día de hoy, donde yo puedo hablar con Manuel Pedrero, subir esta entrevista a internet y que cualquier persona la pueda ver. No, estamos hablando de un México donde el PRI era todo. El PRI gobernaba en todo, el PRI manejaba todo. Hace 20 años. Hace 20 y tantos años, así es, ¿no? Ellos tenían el control de todo. Los periodistas no existían como periodistas, sino que leían boletines, porque aquel periodista que se atrevía, como hubo quienes, como Rubén Luengas, que sí publicó abiertamente en primera plana que elementos militares habían declarado que todo lo que había pasado con mi papá era por una investigación que tuvo que ver con los narcotraficantes Amezcua Contreras y que involucraba a la familia del presidente de la República, tuvo que salir huyendo del país porque fue amenazado de muerte. Y como él hubo varios periodistas, ¿no? La verdad es que yo soy de las personas que siempre tengo memoria, ¿no? Yo siempre agradezco a las personas que me brindaron la mano en su momento, ¿no? Creo que una de las características más importantes que tiene que ser tener un ser humano es jamás ser malagradecido, ¿no? Y tengo que reconocer que la señora Isabel Arvide, quien a lo mejor ahora no tiene una buena relación conmigo, siempre le voy a reconocer que ella salió y publicó abiertamente lo que había pasado con el señor padre y cómo Cervantes Aguirre se convirtió en su enemigo y quiso secuestrar a su hijo y tuvo muchos problemas cuando a lo mejor a ella le hubiera convenido más estar del otro lado, y eso siempre voy a estar agradecido con ella porque abiertamente la señora lo dijo. Así como Carmen Aristegui en su momento, yo siempre lo he dicho que tengo una amistad personal con ella y que aunque creo que no estoy muy de acuerdo a lo mejor con la línea editorial que tenga ahora, ella me dio un derecho de réplica en el año 2012 en el cual yo pude empezar a platicar un poco toda esta verdad que nosotros vivimos y que está plasmada, ¿no? con todo esto. Pero para ir rápido y no salir nuevamente, tengo que ofrezco una disculpa. No, al contrario. Bueno, ofrezco una disculpa, lo que pasa es que sí hay muchas cosas que te mueven, ¿no? Por cómo se vivió. Acaba de ser Día de Muertos. Extraño mucho a mi señor padre. Fui a verlo allá en donde están sus cenizas. Me tomé un par de tequilas con él. Y a lo mejor es la ilusión que uno tiene, ¿no? Pero sientes que platicas, que estás con tu viejo. Y la verdad es que en su momento fue tanta la información que dieron, las narcoseries que sacaron, que decían, es que el chofer del general fue quien termina denunciando al general. Y yo tuve la oportunidad contigo precisamente, y ahí está grabado para que la gente lo pueda checar, de tener las declaraciones certificadas ante un juzgado federal y un juzgado militar de Juan Galván Lara, quien era el chofer de mi papá, en donde él dice claramente que él fue secuestrado por personal militar, que se llevaron a sus hijos y los tenían en las instalaciones del Heroico Colegio Militar en un área de inteligencia, que se llevaron a su esposa y que a él lo tenían amenazado de muerte, que si no declaraba lo que ellos le dijeron que declaraban, iban a matar a sus hijos, a su esposa y a él, ¿no? Que él nunca hizo la llamada que supuestamente dicen que hizo, que él todo lo que declaró fue porque le ordenaron que tenía que declarar Bajo tortura. Claro que él fue torturado y que además, ¿no? Él de forma clara y precisa empieza a decir: el general detuvo a Amado Carrillo Fuentes en tal fecha, el general detuvo al Güero Palma en tal fecha, el general detuvo a los Rupercio Serratos en tal fecha, el general detuvo a tales narcotraficantes colombianos en tal fecha, están metidos en el narcotráfico tales políticos de tal forma, de todo lo demás. Y ahí están las declaraciones, ¿no? Tira toda esta versión que ha servido incluso hasta para lucrar en la industria del entretenimiento. Tú te acordarás que salió esta temporada de Netflix de Narcos, Sí, por donde, supuesto. En base a toda la trama era justamente en eso. Por supuesto, y es lo que yo por ahí tengo, la demanda, ¿no? ¿Tienes demandado a Netflix? Sí, claro, lo que pasa es que no puedo a lo mejor hablar de varias cosas, claro. no, porque aparte también es en Estados Unidos y sí manejan como una cláusula de confidencialidad respecto a, porque lo que yo no busco dinero, o sea, a ver, quiero ser claro, yo con Netflix no busco dinero, lo que quiero es derecho de réplica, pero en el mismo sentido de la serie que hicieron. Es lo que yo les decía, aunque sea por interés personal, les conviene a ustedes que puedan tener ya un poquito la versión de lo que realmente sucedió. Digo, porque no se les hace muy raro que
exactamente el que sí hacía la chamba, el que sí detenía a los delincuentes, de repente se volvió narco en 40 días, y después tuvimos a un secretario de Seguridad Pública que era narco y que lo terminan todo el mundo dando 10,000 reconocimientos, y que hasta que pasan muchos años es cuando demuestran que realmente en México el narcotráfico estaba auspiciado por el gobierno federal, que era quien les decía cómo tenían que trabajar. Yo te quiero decir, por ejemplo, que mi padre, con todo y que me tuvo mucha confianza en muchas cosas, cuando yo le llegué a preguntar cómo era la forma como se trabajaba en contra de los grupos criminales, me dijo: no te puedo dar esa información porque te voy a poner en riesgo. Porque eso significa que realmente había un grupo preponderante sobre los demás. Pero no puedo hablar más allá de, porque pues es algo que no me consta personalmente, pero que sí viene en la causa penal. Viene cómo operan, de qué forma se dividen, cuál es la forma de trabajo, cómo auspician. Y hay algo que a mí me encanta y que ahí lo tengo y que después te lo voy a dar porque viene en la causa penal, donde en una de las declaraciones de mi señor padre dice: han hecho crecer tanto a los grupos criminales y han protegido tanto a los políticos que protegen a estos grupos criminales, que el día de mañana en México ellos van a ser los que manden y den las órdenes, porque va a llegar un momento en que ya no vamos a poder combatirlos. Y ahí están, ¿no?, esas palabras. García Luna. Exactamente. ¿Cuándo lo dijo? Te estoy hablando que son declaraciones de 1998, 1999, imagínate, hace 24, 25 años. 12 años después llega Genaro García Luna a la Secretaría de Seguridad. Sí, por supuesto. No solo llega a la Secretaría de Seguridad, recordamos que él inicia con el AFI. Sí. Él crea el AFI. Sí. Y después él la desaparece por corrupta, ¿no? Y ahí es donde dices, ¿cómo puede ser posible que personajes como Vicente Fox, como Calderón, como el mismo Peña Nieto, nunca se hayan enterado de que supuestamente la gente que trabajaba para ellos era un grupo de narcotraficantes que lo que hacía era hacerse pasar por autoridad? Porque creo que la gente, y lo único bueno que ha pasado con los años es, si realmente a mi papá no hubiera venido una orden del presidente de la República para destrozarlo, porque mi padre se atreve a investigar a su familia que están involucrados con narcotraficantes, pues el ejemplo es muy claro. Ahí está el mismo general Tomás Ángeles de Aguajare, que llegó un secretario de la Defensa y así lo dejaron en libertad. Ahí está el caso del general Cienfuegos, detenido en los Estados Unidos. Un secretario de la Defensa alegó por él con el presidente de la República y ahí está, ¿no? Ahora ya se encuentran aquí, libres. Si la gente se diera la oportunidad de realmente ver la causa penal de mi señor padre, se darían cuenta que es una burla, es una vacilada, no hay absolutamente nada. Lo que la gente ve en las noticias no existe en el expediente legal de mi señor padre. Simple y sencillamente, un presidente de la República, y para los que no me crean, búsquenlo. Ernesto Zedillo, en un libro, le preguntan que cuál fue la decisión más difícil de su sexenio, y él dice: ordenar el encarcelamiento del general Gutiérrez Rebollo. Él lo dice, así, abierta y claramente. Y yo puedo entender y puedo hablar de muchas cosas, ¿no?, que se dicen abiertamente de Zedillo, como que era bisexual, como que la señora Nilda Patricia tenía problemas de alcoholismo, drogadicción. Y no las digo porque no tiene interés en cuanto a lo que yo quiero que se sepa, ¿no? Porque eso es entrar en una cuestión de carácter personal, con todo y que fui amenazado por uno de sus hijos mayor, que me dijo que seguía hablando, me iba a matar. Aquí sigo. Sí, claro, el hijo mayor de Ernesto Zedillo, el que no le cumplió y nunca se quiso hacer cargo de su hijo ni nada, porque él, en lo personal, tiene una molestia muy grande. En alguna ocasión había... ahorita la molestia después de que salga esta entrevista va a ser 3 veces más, ¿no? No, y que haga lo que tenga que hacer. Mejores hombres que él, más peligrosos, me han amenazado, y aquí sigo, ¿no? Pero la gente se le olvida, o convenientemente se les trata de olvidar, tratando de decir que Ernesto Zedillo fue tan buen presidente, que fue el padre de la democracia en México. No, Ernesto Zedillo fue una persona
sumamente cruel. Recordamos todas las matanzas que existieron. Es una persona muy fría y calculadora. Es una persona que inicia con todos estos fideicomisos que ahora se critican, que el presidente desaparece, la gran mayoría de ellos, por una cuestión. ¿De dónde me explican que todavía a inicios de este sexenio los hijos de Zedillo y los hijos de Salinas tuvieran fideicomisos que le siguieran dando millones de dólares? ¿A razón de qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí me explicó? ¿Cómo creó que la Suprema Corte de Justicia, que él desaparece y que crea esta nueva Suprema Corte de Justicia, no lo iban a tocar por lo menos en 15 años, que era el periodo de tiempo en que él iba a poder salir impune de todas estas situaciones, ¿no? Cuando se crea el INE, ¿quién lo crea? ¿Quiénes son los consejeros? ¿Cómo se lleva a cabo? O sea, analicen cómo se hicieron esta transformación. Los principales males de las instituciones hoy en día vienen del sexenio de Zedillo. Por supuesto. A ver, yo sé que el enemigo favorito de México es Salinas, ¿no? Pero la perversión que tuvo Zedillo, la gente no ha podido dimensionarla. Porque aparte fue tan cínico que regala Ferrocarriles Nacionales y después se va a trabajar, ¿no? Porque secretamente es socio del negocio, se va a trabajar a esta empresa. Yo tuve la oportunidad de ir a una clase pública que él dio en Yale y que alguien por ahí debe tener los videos, donde yo voy y le quiero hacer un reclamo público. Y él termina mejor yéndose y saliéndose de la clase. ¿Te viste las caras con Ernesto? Sí, claro, por supuesto, porque creo que la gente que me conoce saben que tengo un grave problema. Soy demasiado frontal. No me puedo quedar callado, ¿no? A lo mejor por eso no puedo ser político, porque soy demasiado frontal. Y por más que pero me por dicen... eso eres abogado. Por eso soy abogado, ¿no? Y por eso creo en las causas justas de lo que creo que se tiene que hacer. Soy de las pocas personas que cuando creo que algo está mal, lo digo, veámoslo como un área de oportunidad. No nada más aplaudir por aplaudir. Pero la gente no va a cambiar mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque a una persona como a mí, el presidente de la República le vino a dar esperanza, Manuel. ¿Cómo le explico a la gente que yo, que toda la vida fui visto como un enemigo del Estado? Porque hay que recordarle a la gente. Yo cerré Reforma en una marcha para defender los derechos humanos del personal militar. Y decían que yo estaba loco, que porque los militares no tienen derechos humanos. Este año, en la recomendación 007/2023 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se emitió la primera recomendación a favor de un elemento militar en el activo que fue torturado por elementos de la policía. Eso es un logro también de los paradigmas que se han ido rompiendo en este país gracias a un gobierno como el del presidente. Cuando a mí tenían en el CISEN, ahora CNI, un expediente abierto porque me veían como enemigo del Estado, en la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional me hacían investigación directa, donde siempre estuvieron encima de mí, porque para que la gente también lo pueda entender, ¿no? Imagínense tener que aguantarte Enrique Cervantes Aguirre, que posteriormente dos de sus sobrinos fueron procuradores generales de justicia del Estado de México. Su hijo es actualmente el fiscal general del Estado de México. Uno de sus sobrinos fue el último procurador general de la República antes de que se convirtiera en fiscalía. Dejan a una persona como Rafael Macedo de la Concha como procurador general de la República, que sus hijos son notarios en el Estado de México, que tienen regiones de la CUSAEM, hoteles, poder económico, y que están encima. Y les dije dos por decirles ciertos nombres. Y que llega el presidente de la República y que te das cuenta que, a ver, esas pendejadas se acabaron. Si el abogado tiene algo que le tengan que investigar, lo investigan. Si comete un delito, métanlo a la cárcel. Y si no, déjenlo de estar molestando. ¿Cómo no, para una persona como yo, vas a agradecer al que te dieron esperanza? Por lo mismo, apoyo a la Cuarta Transformación. Porque yo sí pude ver y vivir, y es lo que yo le explicaba a la gente. Ok, ¿por qué supuestamente mi papá era tan malo y Ernesto Zedillo era tan bueno? ¿Por qué los narcotraficantes con los que ligaron a su familia política sí terminaron siendo detenidos como narcotraficantes? Y hoy ese grupo de delincuentes forman parte de lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Sí me explicó?
¿Por qué, curiosamente, termina falleciendo de forma muy rara el suegro, uno de los cuñados? ¿Por qué, efectivamente, los hijos de Zedillo terminan teniendo dinero de forma inexplicable cuando nunca en su vida han trabajado, ¿no? Porque el mismo Zedillo se termina yendo del país, pero ahora lo quieren utilizar. ¿Por qué? Porque todos aquellos que perdieron sus privilegios han tratado de recurrir a muchos ex políticos priistas, pero se dan cuenta que no tienen credibilidad, entonces quieren ir por una persona que ellos creen que puede tener credibilidad, cuando la verdad es que tal vez ha sido uno de los más perversos presidentes que ha tenido este país, que además es mustio, es hipócrita y es traidor. Entonces, creo que es la persona menos indicada, ¿no? Nada más estudia un tantito el sexenio de Ernesto Zedillo. Cómo se crece la polarización de los grupos criminales, cómo termina habiendo poder inmesurado para los mismos grupos criminales, el poder que le dan a un general como Enrique Cervantes Aguirre, que se convirtió en un vicepresidente de facto. Para todos aquellos que hablan de la militarización, es cuando se empezó a cobrar el que los elementos militares fueran a hacer guardia a instalaciones de Pemex, CFE y todo lo demás. Cuando es una obligación del ejército, pues en ese sexenio se empezaron a cobrar. Y yo lo he dicho abiertamente, ¿no? ¿Qué tanto poder tendrán los secretarios de la defensa en este país, o la Secretaría de la Defensa, que cuando en un mega operativo, ¿no? Que se llama, que este mega operativo, que era el operativo Casablanca, que era sobre lavadores de dinero en América Latina, van sobre Enrique Cervantes Aguirre y lo acusan de lavar más de $1,000 millones. Te aseguro que tú nunca te enteraste, mucha gente ni se enteró. ¿A qué grado habrá llegado la situación que terminaron mejor destituyendo al director de la DEA, que es quien había hecho esta investigación, que tocarle un pelo al general Enrique Cervantes Aguirre, quien hizo negocios con una constructora que se llamaba Comalcalco? Todo eso agradecido, claro, todo eso, todas estas banderas que tú veías en todo ese sexenio, todas las creó esta constructora, que estaban a nombre del hijo de uno de los hijos de Enrique Cervantes Aguirre y otro de uno de los hijos de Adrián Carrera Fuentes, si no mal recuerdo el nombre, no me quiero equivocar, que fue director de la Policía Judicial Federal. Entonces, ¿por qué nunca hubo una investigación? ¿Por qué no pasó absolutamente nada? ¿No? César, con todo esto que me acabas de contar, mi última pregunta sería, si tuvieras a Ernesto Zedillo frente a frente, ¿qué le dirías ahora que reaparece en el escenario nacional? Ahora que esta historia que tú cuentas, tal vez alguno que otro mexicano por fin se va a enterar de la rudeza, de la vileza de este personaje. Si tuvieras a Ernesto Zedillo frente a frente, ¿qué le dirías? ¿O qué harías? Yo creo que lo cachetearía, ¿no? Creo que con lo menos que él merezca que le escupa la cara y que lo cachetee, porque no creo que ningún ser humano merezca ser torturado como lo hicieron conmigo, que quieran obligarte a declarar en contra de tu señor padre y que no obstante de todo eso, la pinche infamia está encima de nosotros, encima. Él ha aceptado, ¿no?, de forma a la mejor de su círculo cercano, que tal vez se equivocó con lo de mi padre. A mí no me interesa ni siquiera una disculpa pública, porque eso no va a cambiar lo que ya pasó, porque para eso yo me he dedicado todos estos años de mi vida, ¿no?, para limpiar el nombre de mi señor padre y para que mis hijos no tengan que vivir lo que yo he vivido, ¿no? Porque imagínate que los quieran acusar de los pecados del abuelo cuando ellos tal vez nacieron incluso después. Como está ocurriendo ahorita. Como está ocurriendo ahorita con una persona que es buen amigo mío, Omar García Harfuch, y que quiere ser coordinador de los esfuerzos de la Cuarta Transformación para la Ciudad de México, ¿no? Y que la gente no me malentienda, si Clara es la persona que se decide y que la gente de la Cuarta Transformación, nosotros terminamos diciendo que sea, adelante, la voy a apoyar con todo. Pero ¿por qué negarle ese derecho a Omar y quererlo acusar de por lo que hizo su padre o por lo que hizo su abuelo, cuando su abuelo fallece incluso antes de que él nazca y su padre fallece cuando él acaba de cumplir 16 años? Yo les puedo decir que en este
gremio policíaco, militar y de seguridad nacionales y de político y todo lo demás, no te creas que por quién fue tu padre te van a abrir los brazos o te van a creer. Al contrario, si te pueden joder, te joden. Él se abrió camino y hizo su trabajo como lo tenía que hacer. Tendría que darle derecho, ¿no? Pero retomando a nuestro encarguito, la verdad es que yo creo que tendría que contenerme con Ernesto Zedillo, porque a mí si hay algo que no soporto en las personas es la hipocresía. Él se me hace una persona muy hipócrita, se me hace doble cara, se me hace una persona que crea el FOBAPROA, lo aplica, siempre fue una persona vengativa por esa dualidad que él tiene. Es una persona que creó todo un sistema político para protegerse a él y a los suyos. Y que me disculpen, pero incluso hay gente que trabajó con él, que está en este gobierno, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Supo crear un grupo de poder que ahora conocemos como el PRIAN, donde pues, no importaba que no estuviera el PRI, aunque estuviera el PAN, de todas maneras él iba a seguir teniendo beneficios y ese grupo de políticos corruptos iban a seguir teniendo beneficios. Entonces, yo creo que sí le reclamaría en lo personal muchas cosas, ¿no? Yo creo que le escupiría la cara y lo cachetearía, porque se me hace una cobardía, ¿no? Todo lo que él hizo, pero más, hijo, a mí me torturaron y ni modo que el presidente de la República no supiera o no hubiera dado la orden, ¿no? Pero las masacres que hubo en su sexenio y cómo nos dejó endeudados a todos los mexicanos, o sea, mis nietos van a seguir pagando el FOBAPROA y él, como si nada, en Estados Unidos, protegido, sin ningún problema. ¿Por qué? Diciendo que le gustaría un mejor presidente que el actual. Yo creo que la gran diferencia que va a existir entre Ernesto Zedillo y Andrés Manuel López Obrador es que Andrés Manuel López Obrador sí va a pasar a la historia de este país como un verdadero transformador. Y puede ser muy criticado si quieren por muchos, pero a todas las personas que somos millones que nos vino a dar esperanza, creo que sí demuestra que la cuarta transformación va a haber un antes y un después gracias a él. Digan lo que digan, hagan como hagan, inventen lo que inventen. Creo que esa va a ser la gran diferencia entre Ernesto Zedillo, que siempre va a ser señalado, por más que me digan, de esos nexos del narcotráfico, que gracias a Dios ahora ya muchos medios se han atrevido a sacarlo, que vino a ser el parteaguas de lo que era el narcotraficante antes de Ernesto Zedillo y lo que se terminó convirtiendo después de Ernesto Zedillo. César, te agradezco mucho el tiempo y sobre todo la franqueza de esta conversación. Me gustaría que cerraras dándole un mensaje a los que nos están viendo en este momento. ¿Qué le dirías a los mexicanos después de 5 años de gobierno de López Obrador? Sé que no has sido perseguido en este gobierno como sí lo fuiste en los otros, y creo que después de esta conversación un mensaje a la población sería algo idóneo. ¿Qué le dirías a los mexicanos que te ven en este momento? Mira, yo le agradecería que como a mí nos vino a traer a millones esperanza. Creo que eso es muy importante. Claro que tenemos áreas de oportunidad, claro que hay cosas donde podríamos hacerlo mejor, pero siempre se ha intentado, una, que las cosas sean públicas, que lo público cada vez sea más público. 2, hay personas que a lo mejor le fallaron al presidente y que nos fallaron a todos los mexicanos, pero que ya están fuera del gobierno, y que por lo menos todos aquellos que hemos querido opinar y levantar la voz, hemos tenido un espacio para poder hacerlo, y no como en otros sexenios que para los que se quejan no han terminado secuestrados, no han terminado muertos, no han sido perseguidos, como yo sí lo fui en muchos sexenios, ¿no? Priistas y panistas. Entonces esa esperanza que me vino a traer a mí el presidente se la agradezco de todo corazón. César, muchas gracias. Al contrario, Manuel, gracias a ti. Sigamos trabajando.